Muchas gracias. Te mando un beso grande, buen programa, saludos a los compañeros. Un beso Gracias, grande. gracias. Bueno, me voy a Vicky Villarruel. Poneme a pleno el tuit que puso, que ahora lo vamos a leer porque me impactó. Gerardo, desde ya contás con mi voto negativo. La libertad se defiende en los hechos, no solo en la campaña. Ya nos va a contar qué pasó con Gerardo Milman, porque ella es una mujer de armas llevar, tomar. Ahí lo tengo. A ver, dice Milman, cuando asuma el 10 del 12 como diputado de la Nación, promoveré un proyecto para terminar con la pandemia, convirtiendo en obligatoria el plan de vacunación, la vacuna contra el COVID. Y ahí vos le pusiste, Gerardo, desde ya contás con mi voto negativo. La libertad se defiende en los hechos, no solo en la campaña. Ya como para arrancar liviano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Viviana? Gracias por venir. A ver, háblame de Milman, háblame de lo que pasó, si esto tiene un hilo, cómo surgió. Bueno, vos lo sabés bien, en Argentina se está debatiendo de alguna forma, todavía no en el Congreso, la obligatoriedad o no de la vacuna del COVID. Yo siempre he abogado, como incluso la Organización Mundial de la Salud, porque no sea obligatoria. No estoy de acuerdo con la obligatoriedad de una vacuna, me parece que esto es del ámbito personalísimo de cada ciudadano. Es cada ciudadano el que tiene que elegir si se la quiere dar o no. En tal caso, el Estado tiene que informar qué vacunas disponibles hay, tiene que informar las distintas ventajas de cada vacuna, cómo están integradas, las consecuencias de cada vacuna. Quiero decirte que la ley 27573, que es la ley que crea el plan de vacunación del COVID, tiene creado un fondo, por un decreto que a su vez la modificó, de julio de este año, creó un fondo para todos aquellos que tienen secuelas o consecuencias derivadas de la inoculación de las vacunas. A mí me parece que esto no se informa y yo siempre... ¿Por qué no se informa? Desconozco, pero sí te puedo decir que desde el principio de la cuarentena yo me he manejado por el respeto de las libertades fundamentales que la Constitución Nacional protege. Esto significa que no se nos podía prohibir transitar, la libertad de educarse o el derecho de educarse de los niños, la libertad de trabajar, todo eso no se podía prohibir por un decreto. Y sin embargo se hizo. No se hizo con leyes del Congreso, se hizo por una voluntad única que era la del Poder Ejecutivo encarnado por el presidente. Recordemos que el presidente creó un DNU que él no pudo cumplir. Bueno, a por partir eso de mismo, ahí también, digo, ¿no? Por eso mismo soy muy crítica. Dicen lo que dicen. Soy muy crítica porque mientras a nosotros se nos restringían como ciudadanos comunes todos nuestros derechos, incluso el de circulación, el de movernos dentro de nuestro propio país, se crearon fronteras internas. La gente se le murió familia como a Pablo Muse, no pudieron ver a sus hijos antes de morir. Solange no pudo ver a su papá. Claro. Hay desaparecidos y asesinados supuestamente mientras estaban en violación de la cuarentena, como Luis Espinosa, como Florencia Morales. Entonces, me parece que el rol del ciudadano, y principalmente en mi caso, que soy abogada de derechos humanos y que en el futuro seré diputada en el Congreso de la Nación, es vigilar que el Estado respete la Constitución Nacional, que respete las libertades, porque todo esto crea un antecedente que luego se aplica a futuro. Yo me pregunto, a la población, ¿no le calienta que haya desaparecido, que haya muerto Facundo Astudillo, Luis Espinosa? ¿No les importa? ¿Creen realmente que avanzar sobre los derechos del ciudadano va a ser una cosa que nos va a salir gratis? ¿Por qué nos quedamos encerrados? Fuimos pocos los que hablamos de libertad. ¿Por qué la población se quedó encerrada? Respetó todo lo que se decía que había que hacer, aunque no era constitucional. ¿Por qué fuimos o somos ovejas, somos rebaño de autoritarios, de personas que no tienen ya ni siquiera la confianza en su palabra, la credibilidad? ¿Por qué seguimos sometiéndonos a ellos? Hoy tomé nota recién, yo subí a mis redes algo que decía: mientras menos sepas, con S, más sepas, con C. Tiene que ver con eso, que va más allá del COVID. Es cuanto menos sepas con ese,
más cosas te van a decir, más cosas te van a inventar y sobre todo la cepa más temible, que es la cepa del miedo, que es la cepa con la que ya empiezan a comerle la cabeza a toda la gente. Vos No sabés podés que- viajar, no podés salir, el que sale dice, a ver si salgo y no puedo volver, ya ha pasado con varados. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa como ciudadanos? Vos que, ahí está, esto es lo que Esto, publiqué yo. sí, lo vi, Mientras lo vi. menos sepas, más sepas. Lo vi, me encantó, lo subí y creo que no solo, yo no hablo con esto solo del COVID, hablo de todo en general. Mientras menos sepas, es mucho más fácil que te tengan ahí, que siga el pobrismo, que te subestimen, que aparezca Baradel, que te diga que tu hijo no va a ir al colegio, que no tiene derecho a estudiar, que aparezca el pibe en Formosa que fue a ver a Milei y lo persigue Infran. Entonces, cuanto menos sepas, más sepas de cualquier odio. La cepa del odio, la cepa de la ignorancia. Es así, ¿por la qué? función nuestra, no solamente tuya como periodista, la mía de abogada, sino de todos los que nos están viendo, es la de controlar que el Estado respete las leyes. Nosotros le delegamos a los políticos, sean del poder que sean, ejecutivo, legislativo o judicial, hemos delegado en ellos. Entonces, nosotros tenemos que controlar. Nosotros no tenemos que obedecer sumisamente si las cosas no están bien hechas. Ahora, y esto no significa, discúlpame que termino la idea, igual... no significa la rebelión, sino que lo que significa... No, por eso digo, que ¿de qué manera se es puede que hacer? Sin tenés rebelarse que y sin cuestionar, violencia, porque sino nos ¿por qué no podés encerraron cuestionar? y el presidente estaba de fiesta. Pero además nos pasa que algunos comunicadores, otros comunicadores de canales ensobrados, nos dicen cómo tenemos que preguntar, qué tenemos que preguntar y si podemos o no repreguntar. Es un delirio. Uno tiene la obligación de preguntar, de preguntarse y de repreguntarse como en la vida de cada uno, mucho más en un medio de comunicación, mucho más un político. ¿Por qué no preguntarlo Mira, con respeto y en voz alta? Tomémoslo todo con buena fe. Todo con buena fe, yo entiendo, todo. por ejemplo, que el gobierno argentino haya contratado con las distintas empresas las vacunas y entiendo que en lo que fue la pandemia del año pasado haya decidido dejar determinadas protecciones porque tenía que asegurarse de que las vacunas pudieran darse en la República Argentina. Entiendo también con buena fe que las farmacéuticas hayan hecho las distintas vacunas con menos tiempo del habitual, incluso incumpliendo, como pasó con la Sputnik, que Sí, durante porque mucho era una tiempo no pandemia y estuvo. era algo Yo entiendo imprevisto, todo. claro. Ahora, los ciudadanos tienen en claro que, por ejemplo, nosotros en caso de querer reclamarle a las farmacéuticas no podemos hacerlo en tribunales argentinos. No. ¿Tienen en claro que hay una cláusula de confidencialidad al momento de comprar estas vacunas? ¿Tenemos en claro que estas vacunas no estaban en fase 3 en todos los casos? En ¿Tenemos general, en claro una que la vacuna te Organización Mundial de la Sí. Salud dice que no está a favor de la vacunación obligatoria? Por eso le contesté esto a Gerardo Milman, porque no podés usar el poder para pasar por arriba de la Constitución y ¿Por las qué les leyes. jode tanto la libertad? ¿Por qué les gusta tanto prohibir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en el caso de Milman? Una sola vez lo iba a entrevistar a Milman, yo trabajaba en C5N, nos demoramos con un invitado y se fue enojado porque no lo entrevisté. ¿Puedo decirte algo, Sí, Vivi? por favor. Por favor. Me gusta contextualizar, con todo respeto, como decís vos. A mí me llama mucho la atención la actitud de Gerardo Milman, un hombre progre, era en otros tiempos. Él militó en la Unión Cívica Radical hasta el 2007, luego se fue con Lilita Carrió, luego con Patricia Bullrich, de quien fue funcionario importante, con muy buenas relaciones con y no es de paranoia, con la Secretaría de Estado de Estados Unidos de América. Deja de lado todo eso. Pero un progre, ahora, están lo que ustedes estaban hablando, por un lado, y está por otro lado la duda que tienen millones de personas en el mundo sobre si no se está generando una agenda de vacunación que va a ser perpetua, con lo cual es un negocio perpetuo. Me pregunto, no sé. Bueno, de nuevo, Sí, no. ¿por te qué no escuché podemos cuestionar? La Es extraterritorialidad. que, ¿por qué no todo podemos eso? cuestionar Sí. por qué el Estado ¿Cuántas no nos dosis tenés que informa? darte? 3, 4, 5, 28. Eternamente. No se puede, eso no se ¿Cómo puede va a ser? preguntar. ¿Cómo eso va a no se ser? puede preguntar. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Mira, vos sabés que
estamos hablando acá en Argentina de ¿estás vacunado, no estás vacunado? A mí me parece una decisión personalísima. Es como si yo vengo y te pregunto, che, Viviana, ¿cuánto cobras? ¿Me vas a contar eso? No. Y no va a corresponder que yo te lo pregunte. Che, Vicky, ¿tuviste sexo anoche? Es absolutamente intimidatorio. Bueno, ¿entendés? Esto Sí. es lo mismo. Esto es lo mismo. Pero está empezando y no a pasar. Y no Está lo empezando a estamos pasar y se está contextualizando. naturalizando. Bueno, vos sabés que este año se aparecen los cumplieron. Milman. Este año se cumplieron 40 años de los primeros casos de HIV en el mundo. El mundo, desde las ONGs hasta los gobiernos, hasta los organismos internacionales, hicieron un esfuerzo sobrehumano para que no se discriminara, para que no se estigmatizara y para que no se señalara al enfermo de HIV. Acá, con el tema del COVID, tuvimos una gobernación que marcaba las casas de la gente enferma, otra que cerraba las fronteras de ingreso a su provincia, otros que decían pongamos cara de COVID, como Kicillof cuando dijo muy alegremente sacándose una foto en un acto en el medio y en el momento más crucial de la pandemia. ¿Cuántas cosas que pasaron? Las estás recordando y no lo puedo creer. ¿Entendés? Entonces, bueno, y obviamente la fiesta, el vacunatorio VIP, Todo, bueno, todo. pasarse la ley por donde no les da el sol. Entonces, ¿sabés qué? A mí que me vengan a decir, bueno, ¿te vacunas, no te vacunas? ¿Sabés qué? Yo no discrimino entre vacunados y no vacunados. Estuve en los actos con Javier Milei y a mí me saludó medio mundo y hasta he dado besos. ¿Por qué? Porque yo no voy a estigmatizar a otro ciudadano y no lo voy a estigmatizar por ejercer su libertad. Y eso, si no lo aprendemos a respetar, el Estado nos pasa por encima a todos. Esto significa ser terraplanista, ser una persona conspiranoide. No, significa que estoy ejerciendo mi libertad y le pido al Estado que me informe. ¿Qué firmó? Que me informe por qué compró las Sputnik para quedar bien con Rusia y después no las abasteció. Que informe por qué la gente hoy se da la jarra loca. Se da la Sputnik, la Moderna, la AstraZeneca. ¿Cuántas distintas vacunas nos vamos a tener que dar? ¿Cada cuánto tiempo? En el mundo no están pudiendo viajar aquellos que no se vacunan, pero sin embargo están creciendo la Delta, la Omicron, según informan. Entonces, son los vacunados. Entonces, ¿por qué no se informa esto? Nada más. ¿Significa que yo estoy diciendo, rebelémonos? No, estoy diciendo, ejerzamos la libertad y pidámosle al Estado y a los distintos funcionarios que nos informen. Por esa razón, no estoy de acuerdo en que se utilicen los recursos del Estado como los otros días dijo Patricia Bullrich, que después pudo haber aclarado, pero la realidad es que lo dijo claramente que había que utilizar determinadas herramientas del Estado para cruzar datos y entonces poder ir casa por casa a las casas de aquellos que no están vacunados. Supongo para informarles que existe la vacunación. Ni siquiera lo voy a tomar de mala manera, pero ¿sabés qué? No se avanza sobre los derechos de los ciudadanos. ¿Y qué nos pasó? La pandemia vino a mostrar todo lo que había debajo de la alfombra. Nos jode, les jode que vivamos en libertad, que pensemos distinto. Por supuesto que nadie quiere contagiar a nadie, nadie quiere que se muera nadie, no. pero tenemos derecho a saber qué es lo que se inocula. Ahora es con los niños. Yo leo casos de niños vacunados que me aterran porque tengo madres que me mandan y yo les digo, miren, yo les pido un favor, toda la información que yo tenga se la voy a pasar de manera privada porque si no después vuelvo a ser perseguida por los medios y ya a esta altura de mi vida no tengo Tal cual. ganas. Pero digo, sería buenísimo traer a un pediatra y que el pediatra explique por qué razón hay que vacunar a un niño y además, si el pediatra es tan amable y me puede firmar que si vacuno a mi hija, las consecuencias, si es que las tuviera, él se va a hacer responsable. Bueno, de ¿O nuevo, cómo es? Porque en mi caso mi hija tiene todas las vacunas, yo tengo todas las vacunas, Yo también. toda la vida nos vacunamos, ninguno fue antivacuna en mi familia. Lo que digo es, ¿no se le puede preguntar a un pediatra cuáles son las consecuencias que les puede ocasionar a un niño? Vos No se fíjate- puede. Voy a leer un mensaje que tengo de una madre muy Bueno, preocupada. hay Te una escucho. chica, hay una nena que está en el Garrahan que tiene 14 años que es uno de Creo los que es el casos mismo caso. que está circulando mucho por redes y que vos y yo hemos seguramente leído. Pero independientemente de eso, me parece que desde el momento Mira, en que- escucha. Ayer a las 7:15, un médico. Sí. Hola Vivi, tengo el teléfono del papá de, me da el nombre de la criatura. Sí. Es una nena de 14 años Es la misma. que está internada en el Garrahan con una encefalitis post-vacuna. Una nena sana que empezó con convulsiones a la hora de recibir la Pfizer.
El padre está dispuesto a todo. Quiero decir, si viviéramos en un país civilizado, desarrollado, donde nadie le diga antivacunas al otro, sino que digamos, a ver, si era una chica sana, no tenía ningún problema, tiene 14 años, le dieron la Pfizer y tiene ahora este problema y el padre está desesperado, digo, no es no te des la vacuna, es, ¿nos pueden contar que tiene la vacuna para que a una chica sana de 14 años le pase eso? ¿Por qué te animás vos? ¿Por qué me animo yo y por qué no se anima el resto? A cuestionarlo, no decimos no se vacunen, Es que de podemos nuevo, preguntar, es nos una pueden decisión contar, queremos personal. saber, queremos saber, pero además de la decisión personal, queremos informarnos. Exacto. Bueno, a mí me da parece muchas que ganas de informarme Me parece mucho. que tenemos derecho como ciudadanos. Vos lo sabés muy bien. Desde del 2018 al 2020 tuvimos una propaganda que fue un martillo en la cabeza con mi cuerpo, mi decisión. Acá es mi cuerpo, no es mi decisión, es la decisión del Estado. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Cuando conviene la izquierda, el Estado, ciertos políticos, cuando conviene, es mi cuerpo, mi decisión, a pesar de que era un tercero, que era el niño por nacer. Claro, que no lo tenían en cuenta. Ahora es realmente mi cuerpo, pero ya no es mi decisión. Entonces, me parece que en el momento en el que el argentino, el que el ciudadano decidió ceder su opinión, su libertad de opinar, su libertad de cuestionar, su libertad de elegir, ese día se convirtió realmente en un esclavo. Y yo estoy totalmente en contra de eso. Y abogo simplemente ¿Cuáles son porque las nos cuestionemos consecuencias esto. que te traen, que igualmente no te importan, decir estas cosas que decís en libertad, en plena libertad? La verdad que... Digo, vos- hasta hace poco no querían que asumieras, ¿no? Bueno, por ejemplo. vas a asumir, obviamente. Bueno, yo Hacemos un no hay escándalo ningún tipo, no hay de ningún otra tipo de manera. impedimento legal para que no asuma, pero de nuevo, ¿cuál es el delito? ¿Preguntar? ¿Pedir que pensemos? Sí, es ¿Que un ejerzamos la Hoy en la libertad? ¿Que Argentina ejerzamos pedir la que libertad? pensemos es un delito. ¿Eso es delito? ¿Eso es lo que hay que acallar? Yo no acallo a ninguna persona, no se me ocurriría silenciar ni aún al que me está reputeando a mí. Entonces, de ninguna manera voy a estar de acuerdo con que nos pongan una mordaza en la boca a los que pensamos distinto. Simplemente me parece que tenemos el derecho de cuestionar. Y más a un gobierno que nos encerró durante muchos meses, fue corresponsable con otros, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Formosa, fue corresponsable con otros, opositores y amigos, de lo que fue la casi destrucción de la economía argentina en menos de un año. Ya venía, por supuesto, esto viene hace mucho Sí, tiempo, sí, lo tenemos pero 1,5 millones de chicos no volvieron a las clases. Después nos impresionamos cuando la UNESCO dice que realmente el nivel de los chicos en términos educativos, los chicos argentinos, es paupérrimo, pero es que es lógico, en las últimas 2 décadas la educación argentina viene pero en picada. Ahora, eso sí, no podemos cuestionar. Ahora, vos por sabés qué? que en la Porque si Cámara vos de Diputados cuestionás, vas a estar vos sabés elegir. tan sola y a la vez representando a tanta gente, ¿no? Poneme la placa de Baradel, Lucas, si la tenés, por favor, con respecto a lo que decíamos. Tenemos en educación a un tipo como Baradel. Mirá, un examen de la UNESCO deja a las claras el desguace macrista en la educación. Roberto Baradel, que fue el tipo que creo que más paros hizo en la historia de la educación. Mira, es una ¿No? actitud, mira, Es una cosa, yo no he ¿por qué sido no? defensora ¿Por qué de no Macri, ¿por qué no? para No, nada, yo pero la verdad tampoco. que esto es de un nivel de miseria, pero de miseria mental de todo tipo. Pero claro. Porque en el medio están de rehenes millones de chicos que en la República chicos. Argentina no reciben una educación de calidad. Perdón, los chicos que después de estos 2 años, muchísimos no saben ni leer ni escribir, mucho menos por ende interpretar Y un texto. comprender. Y dejaron el colegio y tal vez no vuelvan más, porque hasta por lo menos iban al colegio a comer y de paso estudiaban. Y ahora sabés que deben estar laburando para los narcos, porque los narcos sí se apoderaron del Estado. ¿Sabés qué pasa, Viviana? Que esos chicos en el futuro no van a conseguir un trabajo digno, no van a poder elegir tampoco a sus autoridades a conciencia. Claro. Van a ser literalmente esclavos del siglo XXI. Bueno, ¿viste lo que pasó con ese chico? Bueno, sí lo viste, pero digo, cuando en Formosa por ir a ver a Milei, el docente lo llama y le dice, Infrante tiene grabado, ¿cómo un pibe pobre va a estar con los oligarcas? Un pibe pobre, como si un pibe pobre no pudiera salir de pobre, no pudiera tener la libertad de ir a escuchar a Milei, a Macri, a Cristina
o a quien se le dé la gana. Mira, vos sabés que en Yo esta campaña... sigo pensando, todos los días pienso en ese pibe y digo, ¿qué será de la vida de ese pibe? En esta campaña lo que quedó demostrado es que el discurso más clasista es el knock and pop y el de la izquierda. Es el discurso más clasista, más ¿Por qué? excluyente y menos inclusivo, menos diverso. Porque no nos aceptan a los que pensamos distinto, no aceptan que el pobre quiera dejar de ser pobre, no aceptan absolutamente ningún cuestionamiento. Cero diversidad, cero inclusión, cero respeto a los derechos humanos. Y mira lo que pasa, lo que pasó con Lucas porque lo mató la policía de la ciudad, 3 asesinos, no policías. Y en el caso de Lucio, como si no importara nada. ¿Por qué? Porque eran chicas del colectivo verde, porque eran lesbianas, como si el sexo tuviera que ver con si sos o no sos asesina. O sea, ellos mismos discriminan a las lesbianas, ponele. A mí no se me hubiera ocurrido pensar que como eran lesbianas y que, no sé, si vos criás a un chico con amor, ¿qué carajo me importa a mí lo que haces entre 4 paredes? 3.4 puntos del PBI se destinan a políticas con perspectiva de género. Las mismas políticas que el día de mañana, cuando estas 2 asesinas estén en la cárcel, les van a permitir tener permisos que no tiene un hombre. Increíble. ¿Cómo qué tipo de permisos? Alivianamiento de su pena, poder estar en domicilio. Habiendo matado a una criatura. ¿Por qué no? Si la jueza que le denegó al papá de Lucio la tenencia es una de las juezas que está fallando con perspectiva de género. ¿Vos te das cuenta que en el momento en el que se rompió la igualdad ante la ley, se rompió cualquier posibilidad de justicia, de presunción de inocencia? O sea, vos, según tu sexo, o sos culpable o sos inocente. Igual depende con qué vara lo mires, porque las sororas son sororas hasta por ahí nomás. Tenemos, Vicky, una información de último momento. Acaba de hablar Macri en Chile. La palabra del expresidente de la Nación, recientemente procesado. Lo escuchamos. ¿Y el embargo de $1 millón que también le aplicó la justicia? Bueno, lo cumpliremos como corresponde hasta que lo apelemos. Presidente Macri, yo quería insistir en este tema respecto al procesamiento. ¿Cómo lo toma usted? ¿Considera que acá hay algo ilegal al someterlo a este proceso? Yo he dicho que es una persecución política que termina en esto que ya todos sabíamos. Pero más incómodo es para la propia justicia argentina tener jueces como el juez Baba. Eso es mucho más incómodo para mí. Pero se le dice que usted investigó ilegalmente a la familia, que dirigió una operación de inteligencia contra la familia de las víctimas de Lara San Juan, presidente. Porque ni vos te lo crees. No, pero claro, o sea, en realidad eso es lo que dice la justicia, presidente. Por favor, por favor. Sí, lo mencionábamos al comienzo, la justicia argentina que... Aplicó el juez. Macri dice, Edu, es una persecución política, Sí. ya también lo conversamos ese día 2 o con 3 Vicky. puntos del procesamiento. ¿Qué dice el juez Martín Baba? Que Mauricio Macri permitió tareas de inteligencia, tareas ilegales. ¿Para qué? Para utilizarlas posteriormente, para utilizar esa información para tomar decisiones en su gobierno. ¿Sí? Esto es lo que, en síntesis, sostiene el juez Martín Baba. Embargo de 100 millones de pesos, prohibición de salida del país, es decir, cuando llegue no va a poder retirarse de la Argentina, y procesado por presunto espionaje con características que vamos a detallar más tarde. Es una resolución de 171 páginas, conocida hoy mismo. En la misma semana, Vicky, está sobreseída Cristina, procesan a Macri, se sienten todos perseguidos políticos. ¿Cómo actúa la justicia en la Argentina? Porque no creerle al Poder Judicial, o sea, no creerle a los jueces, es como el colmo de los colmos. O sea, es una justicia injusta, sea cierto o no. Ahora no sabemos si Macri espió, si no espió. Tengo mis dudas. Tal vez con lo de Cristina en esa causa puntual no tengo dudas porque no iba nadie a esos hoteles. Pero digo, ¿cómo es? Son todos perseguidos políticos, piensan solo en Mauricio y en Cristina, ¿y nosotros qué? Mientras tanto, ¿nosotros qué? Nosotros padecemos las consecuencias de una justicia que está ideologizada, de una justicia que ya no está más con la venda, que mira según el lugar donde conviene y falla de acuerdo a eso. Estamos padeciendo como ciudadanos comunes juicios que tardan el doble, el triple de lo que debieran durar, donde hay homicidios que no tienen justicia nunca en este país, donde hay casos de corrupción que tardan 20 años en tener un fallo.
donde tenés personas que debieran estar inhabilitadas para ocupar cargos públicos y están ocupando posiciones altísimas de poder y de gobierno. Entonces, yo no conozco ni la causa puntual de Cristina, ni la causa puntual de Macri. Sí te puedo decir que cuando fue el hundimiento del Ara San Juan, yo fui una persona que se expidió muy claramente en defensa de los 44 argentinos que murieron y en ese momento critiqué cuestiones del gobierno de Macri y de la gestión de Aguad como ministro de Defensa. También critiqué que Nilda Garré había sido ministra también de Defensa y que con su hermano estaba a cargo de las reparaciones de buques o de submarinos como el Ara San Juan. Pero no conozco las causas y no podría hablar de algo que no conozco en profundidad siendo abogada y por respeto principalmente a los familiares. Ahora sí te puedo decir con claridad, somos rehenes de una justicia que mira y que falla según a quién le tiene que impartir justicia o no. Entonces, ya desde ese momento los ciudadanos estamos totalmente desprotegidos, sea porque te van a juzgar con perspectiva de género en caso de que sea una tenencia de un chico, de un menor de edad, sea que tengas que hacer un desalojo donde el Estado abiertamente sostiene con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, por ejemplo, todo lo que son las usurpaciones de tierras basadas en el paraguas o bajo el paraguas de los pueblos originarios. Después tenés, bueno, causas de corrupción, causas de narcotráfico que esperan hasta que prescriben. Porque parece que en Argentina lo único que importa es ciertas cuestiones que en la justicia están hasta el día de hoy siendo juzgadas desde hace repetida cantidad de años, pero traban también casos que son del presente, como ocurre con el narcotráfico. Pero en el fondo, ¿sentís que terminamos siendo todavía al día de hoy rehenes de Cristina y de Mauricio? Sí, estamos en el medio de una grieta. Que no podemos salir de ahí. Estamos en el medio de una grieta en la cual personas como vos y yo somos criticadas por ambos sectores, ¿no? No por ellos particularmente, por pero por supuesto. ambos sectores, donde la sociedad se está desangrando en un momento en el que tenemos que ver qué vamos a hacer con el futuro cuando el mundo ya está caminando hacia el futuro y nosotros todavía estamos hablando de cuestiones que pasaron hace infinidad de años. Y te lo digo No yo, que podemos estoy con el avanzar. tema de las víctimas del terrorismo. O sea, Argentina no está preparada para el futuro. Argentina está anclada en un pasado eterno, en un montón de cuestiones que no hacen absolutamente a nada de nuestro desarrollo. Y una es esta cuestión. Llegó Leandro Santoro. ¿Hay grieta entre ustedes o se saludan o no? No, nos saludamos. Yo Bueno, no tengo vení, problema en Santoro, saludarlo. salúdense que estamos tratando de hacer esto. Sí, No, ven. nos vimos ayer en la entrega del diploma. Ahí está, bueno, salúdense. Así la puedo despedir. Ahí está, muy bien. Besito, dame un beso. Muy bien. Bueno, Vicky, muchas gracias. Ven, que ya te sentás vos, ya te toca. Gracias, Vicky. Sí, Un ya placer como caliente,